Bueno, mi nombre es Daniel Drexler, yo estoy como representante de la Asociación General de Autores del Uruguay, de AGADU, y quería empezar la exposición con este esquema comparativo del cerebro del sistema nervioso central de un ser humano a la derecha y el sistema nervioso central de una rata a la izquierda. Lo primero que llama la atención es el enorme peso que tiene en el sistema nervioso central del humano, esa gran masa que es la corteza cerebral, que relativamente tiene un peso mucho mayor al que tiene en el cerebro de la rata. En la rata tiene más peso toda esta parte de acá, que es la médula espinal, el tronco cerebral, el hipocampo, la circunvolución límbica y el cerebelo. Alguna razón debe haber para que el humano tenga tal masa desproporcionada de neuronas a nivel de la corteza cerebral, y obviamente que muchas de las cualidades que tenemos como especie dependen de esa gran masa de neuronas. Este videito es el parto de una jirafa, y ahí vemos cómo cae la jirafita chiquita, y 10-15 segundos después ya la madre la está estimulando para que se pare, y la jirafita de a poquito va haciendo esfuerzos, se va logrando parar, y vamos a ver que 10 segundos después ya la madre la está empujando para que salga a caminar. Mientras tanto, este es un videíto de un ser humano de 3 meses de edad y los padres que están alrededor babeándose porque logró sostener la cabeza 3 meses después. En ese caso que se está babeando soy yo mismo porque esta es mi hija. Pero hay algo que queda bien claro, como especie somos la especie que llega más desprotegida a la vida. De todas las especies que hay sobre la Tierra, somos la especie que llega más frágil y más dependiente. Fíjense, por ejemplo, que el chimpancé cuando nace tiene un cerebro de 128 centímetros cúbicos y el cerebro adulto es de 390, mientras que el cerebro del humano al nacer es de 384 centímetros cúbicos y prácticamente triplica su tamaño al llegar a la edad adulta. ¿Por qué la naturaleza nos larga la vida de una forma tan desprotegida? ¿Por qué nos lo larga con el cerebro ya desarrollado completamente? Es un compromiso que tenemos que hacer con el canal de parto. Este es el pubis de la madre y vemos que para que el cerebro pueda pasar, ¿no? para que la cabeza pueda pasar por el canal de parto, no puede superar los 384 centímetros cúbicos. Entonces eso hace que nosotros salgamos a la vida con mucho tiempo por delante para poder desarrollar completamente nuestras potencialidades. El cerebro humano triplica su tamaño en el primer año de vida. Y ahí empieza a haber una primera paradoja, ¿no? Somos la especie más frágil al momento de nacer y sin lugar a dudas, para bien y muchas veces para mal, somos la especie que mejor se adaptó a la vida sobre la corteza terrestre y somos la especie que se ha transformado en dominante de la realidad del planeta. Acá vemos un cerebro humano, de vuelta a esa enorme masa que lo está envolviendo, que es la corteza cerebral, y después abajo el tronco cerebral, el cerebelo, el hipocampo, la circunvolución límbica que está en azul. Si me equivoco en los colores, perdónenme, yo soy daltónico y no lo digo en serio, así que si no se entiende, explíquenme. Me paran, digo. Y algunos neurofisiólogos y gente en general cometió el error de tratar de comparar toda la Internet del mundo con un cerebro humano. Esto vendría a ser un esquema de toda la Internet del mundo, donde vemos en cada uno de los lugares la cantidad de conexiones que existen. Y es un gravísimo error, porque un cerebro humano es muchísimo más complejo que toda la Internet junta, por lejos. Entre otras cosas porque el cerebro humano no es un sistema binario, no es un sistema de ceros y unos. Cada neurona tiene un montón de respuestas posibles, una gama infinita de respuestas que son mucho más complejas que la respuesta binaria, sí o no. Entonces el cerebro humano tiene entre 15.000 y 33.000 millones de neuronas, y cada neurona tiene hasta 10.000 sinapsis, o sea, 10.000 posibilidades de establecer conexiones con otras neuronas. La capacidad de almacenamiento es increíble, es hasta 10.000 veces más que toda la capacidad de almacenamiento de la Enciclopedia Británica junta. Inclusive el siglo pasado nosotros lo nombramos a nivel de la neurociencia como el siglo del cerebro, era el siglo en el que íbamos a entender cómo funcionaba nuestro sistema nervioso central. Estamos ya con el siglo XXI empezado y sabemos que tenemos todo otro siglo por delante para tratar de entender algo. E inclusive ya nos estamos planteando la pregunta, ¿el procesador que tenemos acá adentro alcanza para poder explicar la propia complejidad de sí mismo? O sea, ¿nuestro cerebro va a tener algún día la capacidad de llegar a entender cómo funciona? Yo personalmente pienso que no. Lo que sí está claro es que esto que tenemos acá arriba es el aparato más complejo que hay en el universo, entre otras cosas porque nosotros estamos conociendo el universo a través de él.
Y, entre otras cosas, nos da el don de la creatividad, un don maravilloso. Cada vez más, en particular después de la revolución digital y anteriormente en la revolución industrial, las máquinas empezaron a tomar tareas que hacían los seres humanos. Cada vez más hay menos tareas que realizan específicamente los seres humanos y que están realizadas por máquinas. Pero hay una tarea que las máquinas no han podido hacer y que probablemente nunca puedan hacer, que es la tarea creativa. Eso es lo que nos define como especie y eso es lo que cada vez más va a valer más a la hora de generar valor agregado. Tenemos la capacidad de tener ideas, una maravillosa capacidad. Tenemos la capacidad de generar empatía. Se descubrió en el cerebro que hay un montón de neuronas que son neuronas espejo. ¿Cuál es el rol que tienen las neuronas espejo? Son aquellas neuronas que nos permiten experimentar la experiencia de otra persona de la especie, sin necesariamente tener que pasar por aquellos hechos que llevaron a esa experiencia. Por ejemplo, yo estoy acá sentado y veo en la rodilla de ella una araña y el escalofrío que siento es como si yo la araña la tuviera arriba de mi rodilla. O sea, esas neuronas espejo son muy importantes en nuestra capacidad de adaptarnos al medio porque nos permiten leer al otro y nos permiten obtener un montón de información útil para la supervivencia que si tuviéramos que pasar por todos los procesos que hicieron que esa información se desatara en una persona, no nos daría la vida. Por ejemplo, las personas que tienen autismo, y no me están dando el láser, pero bueno, me voy a acercar acá para mostrarlo de cerca. Acá ahora empezó a andar, pero se me fue la presentación. A ver si ahí me puede ayudar. Gracias. Las personas que tienen, arriba vemos los cerebros control, ¿no? Y cómo se manifiestan esas áreas que están iluminadas son las áreas que manifiestan las neuronas espejo. Y vemos que las personas que tienen autismo tienen una manifestación mucho menor. Esto quiere decir que una de las razones por las cuales las personas tienen autismo es que tienen menor expresión de neuronas espejo, tienen menor capacidad de comunicarse con la persona que tienen enfrente porque carecen de la capacidad de leer los sentimientos del otro, los pensamientos del otro y de ubicarse donde está ubicado mentalmente la persona que tienen adelante con la cual están interactuando. Cuando nosotros vemos una obra de arte, lo que hacemos es tener un momento empático y probablemente sentir algunas de las cosas que sintió la persona que estaba pintando eso sin necesariamente tener que pasar por todo el proceso que hizo esa persona para llegar a ese punto. O sea que en definitiva estas neuronas espejos son como un gran puerto USB por el cual nosotros nos transmitimos información de una forma prácticamente automática sin pasar por el nivel lógico racional. Eso es muy importante, porque es un medio súper efectivo de transmisión intraespecie de información adaptativa. Esa enorme masa de neuronas que tenemos en el cerebro, en la corteza, tiene la capacidad de recibir información a través de la empatía y darnos información muy útil para adaptarnos. ¿Y por qué es tan importante el arte? No solo para el que la hace, sino también para el que recibe el arte. La persona que recibe arte está recibiendo un montón de información que le va a servir para adaptarse al medio, le va a servir para ser plástico frente a nuevos desafíos que le plantea la realidad. Está muy demostrado también, por ejemplo, que la capacidad de resiliencia es mucho mayor en aquellas personas que consumen arte desde chicas o que consumen cultura en general que aquellas personas que por alguna razón u otra estuvieron aisladas o no estuvieron en un medio en el cual pudieran recibir una educación adecuada. Entonces aquí se da la paradoja de la fragilidad, ¿no? ¿A qué llamo yo la paradoja de la fragilidad? Somos la especie más frágil cuando llegamos al mundo, pero tenemos un cerebro que a lo largo de nuestra vida nos va a permitir adquirir un montón de conductas, un montón de habilidades que nos va a terminar transformando en la especie que para bien o para mal mejor se adapta al medio y domina el planeta. Entonces esa fragilidad se produce a nivel individual, pero también se produce a nivel social. Si nosotros miramos una sociedad como si fuera un solo individuo, la capacidad que tiene esa sociedad de tener creatividad, la capacidad de esa sociedad de generar conductas complejas a partir de la creatividad, va a determinar la capacidad que esa sociedad como un todo tiene de adaptarse a la realidad. Un ejemplo clarísimo, Uruguay, después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, éramos grandes exportadores de lana y de carne, cayeron los precios de la lana y la carne y no supimos adaptarnos, no tuvimos la plasticidad para cambiar nuestra matriz productiva y bueno, vinieron los 40, 50 años de crisis que todos ya sabemos. Un ejemplo de un país con capacidad plástica para adaptarse, Finlandia. Finlandia le vendía madera a la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se empezó a desintegrar, los finlandeses vieron que se les acababa el negocio y hicieron un gran pacto social y se pusieron de acuerdo para invertir entre el 5 y el 8% de su Producto Bruto Interno en educación y en cultura. Hoy en día, Finlandia está en los primeros puestos de desarrollo mundial, está acá arriba, en
entre los países de la península escandinava, y es un país de tecnología de punta. Ejemplo para todos, ¿no? Un país también de 5 millones de habitantes, un tamaño muy parecido al nuestro. Cuando vemos el índice de desarrollo humano, los países que están en azul oscuro son los que tienen mayor índice de desarrollo, y vemos que están en América del Norte, Europa Occidental, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda, y en el cono sur acá aparecen justo Argentina y Chile. Cuando vemos el índice de publicaciones científicas que tienen los países, y lo comparamos con la cantidad de patentes que tienen los países y con la cantidad de gasto que hacen en educación y en cultura, y cuáles son los que tienen mayores índices de educación, vemos de vuelta un esquema muy parecido. Siempre están apareciendo con algunos cambios, cambiándose el primer lugar por el segundo, por el tercero, América del Norte, Europa Occidental, Oceanía y Japón y Corea del Sur. Cuando vemos la cultura autoral, o sea, cómo protegen al autor y cómo consideran la importancia de tener autores activos los países, ¿no? Vemos que las sociedades de gestión pública y colectiva, no se ve muy bien, pero les voy a explicar. Todo esto de acá es Europa. Este es el índice de sociedades de gestión colectiva que hay en Europa. Comparen eso con todo esto de acá que es África o con todo eso de ahí arriba que es Asia, ¿no? O sea, Europa, que tiene mucha menos población que África y Asia, tiene muchísima más sociedades de gestión colectiva que esos dos continentes juntos, ¿no? América del Norte allá arriba y América del Sur acá. O sea, de vuelta se repite el mismo esquema. Aquellos lugares donde más se considera la cultura autoral son los países que tienen mayor índice de desarrollo humano y también los países que tienen mayor Producto Bruto per cápita. Siempre repitiendo el mismo esquema, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito acá Uruguay, ¿no? Acá hay un montón de creadores que todos conocemos. Está Emiliano, no te va a gustar, Torres García, Leo Maslía, Fernando Cabrera, Galeano. Pero yo también quise meter, aparte de Donetti, Ross, etcétera, Rada, quise poner en este mismo esquema a Caldeiro Barcia, a Gambini, a Bá Ferreira, que está sentado ahí arriba con Einstein. ¿Por qué? Porque la masa creativa de una sociedad no distingue entre creación científica y creación artística. En realidad son dos grupos que están íntimamente interconectados y que entre ellos generan un circuito virtuoso, ¿no? Así como la ausencia de alguna de esas dos patas genera un círculo vicioso. Claramente Uruguay es mucho más conocido por sus autores que por sus científicos. Caldeiro Barcia, por ejemplo, inventó el sistema de monitoreo del parto y hasta hoy en día en todo el mundo se sigue hablando de unidades Montevideo cuando se mide las contracciones del feto, en honor al descubrimiento de Caldeiro Barcia. Gambini desarrolló un sistema de matemática, un lenguaje matemático que lo está usando hoy día Stephen Hawking para tratar de armar la ley de unificación general de la física cuántica. Pero de todas formas nosotros somos mucho más conocidos por nuestros creadores también en el fútbol, ¿no? Como estos claros ejemplos de grandes creadores, ¿no? Con una gran capacidad de mover la pelota en una baldosa y hacer cosas maravillosas en el campo de fuego. ¿De dónde sale todo este caudal creativo? Hay muchas razones diferentes, ¿no? Es una planta muy frágil la creatividad, pero quizás una de las pistas pueda estar en que en finales del siglo XIX tuvimos una revolución educativa que nos puso a la vanguardia a nivel mundial en los estándares de educación. Quizás ahí esté una de las pautas, ¿no? Pero bueno, de todas formas, yo uno de los conceptos más grandes que quiero dejar en esta charla es que la creatividad es muy frágil. Es muy importante para una sociedad, es muy importante para un individuo personalmente, pero es muy importante también para la sociedad. Y es una planta que para que crezca hay que cuidarla mucho, así como nosotros como especie, cuando llegamos en el primer año de vida, tenemos que ser muy cuidados para salir adelante. Ahora, obviamente, que la capacidad de generar beneficios, no solo para el individuo, sino para toda la sociedad de los creadores, es extremadamente importante, ¿no? Porque si nosotros miramos, bueno, este es un esquema que había del Festival Southwest de Estados Unidos, que el año pasado, estos son los artistas que fueron de Uruguay y así era que estaban presentados. Uruguay lamentablemente sigue teniendo un esquema de exportaciones en el cual el 72% son commodities, básicamente carne, ahora apareció la soja también, y también la madera. No solo no logramos revertirlo en los últimos años, sino que ese porcentaje está aumentando,
está aumentando peligrosamente y nosotros seguimos siendo receptores de precios que nosotros no marcamos. Y este periodo de bonanza que estamos teniendo en los últimos 10, 15 años se va a terminar en el momento que esos precios vayan para abajo, a no ser que tengamos la inteligencia de hacer un pacto social muy fuerte y empezar a invertir seriamente en educación y en cultura. De todas maneras, igual en Uruguay, la cultura tiene una incidencia en el Producto Bruto de 3,2 puntos. Es bastante alta comparándolo con nuestros países sudamericanos. Nuestra marca país sigue siendo la carne. Y yo quería contar un poquito la experiencia personal mía. Bueno, yo soy médico, soy magíster en ciencias del ProInbio, de la Facultad de Medicina, y soy director de investigación clínica en una empresa de ingeniería biomédica que desarrollamos en Uruguay, que se llama Otoharmonix. Estamos desarrollando un dispositivo para tratamiento de zumbidos de oído, lo que se llama tinnitus a través de estimulación acústica durante el sueño. Y tengo 5 discos grabados. Quiero contarles que yo considero que Internet es una de las cosas más maravillosas que pasó para la humanidad. Desde mi primer disco, La llave en la puerta, que lo grabé en el 98, lo grabé en una computadora con 16 MB de RAM, cosa que hoy en día no entiendo cómo lo hicimos porque realmente la cantidad de información que se manejaba era muy importante. Mi último disco, Mar Abierto, tuve la suerte de que fue ahora premiado con el premio Gardel a la música argentina. Cuento esto porque, para desmistificar un poco las cosas. Primera cosa importante, un disco en Uruguay puede tener un presupuesto tan irrisorio como $8.000, que este fue el presupuesto que tuvo este disco. Y cuando hablo de esto, sé que estoy hablando de la realidad de la gran mayoría de mis colegas, ¿no? Muchos artistas que ustedes conocen, muy renombrados, se sorprenderían de la precariedad con la que nos movemos, de la forma en que logramos llevar adelante nuestras producciones, ¿no? Sacar un disco en el primer mundo con $8.000 es un chiste prácticamente, ¿no? ¿De dónde salió la plata para ese disco? $2.000 de una gira que hice por España en el 2012, $2.000 de 2 recitales grandes que había hecho en Brasil, $4.000 de los derechos de autor. Entonces, ¿qué es lo que quiero enfatizar con esto? Para que una sociedad pueda tener un sector creativo hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo mucho. Aprovechemos esta enorme posibilidad, en particular para un país de nuestro tamaño que significa Internet, y sepamos conciliar la forma que se está introduciendo Internet en nuestras vidas con la capacidad de seguir protegiendo nuestro sector creativo, porque si perdemos el sector creativo vamos a perder como sociedad. Si queremos una sociedad con cultura autoral, debemos cuidar la masa crítica creativa, y de la fragilidad creativa surge la capacidad de desarrollo de la sociedad. Muchas gracias. Plan B, bueno. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por venir. Gracias a la Comisión Bicentenario, a los otros expositores. Para la gente que venga mañana, traigan abrigo porque está haciendo frío acá. Bien, gracias. Bueno, yo vengo como vocero del movimiento de software libre, que de alguna manera... ahí está, este es un poco el título de la presentación, de esta presentación que nos dejaron tan linda. Esta es mi afiliación institucional. Y bueno, lo primero para empezar a pensar es la frase, en este sentido del software libre o de código abierto, que vamos a usarlos como sinónimos, es esta frase de Wiley del 2006, que habla de verse como un esfuerzo distribuido y colectivo por reemplazar el software cerrado por este software de código abierto, fácil de instalar y de utilizar. Y este es un poco lo que venimos a plantear acá como ejemplo de un modelo posible contrapuesto con el otro modelo, el modelo de las licencias, que básicamente uno tiene que pagar por utilizar un programa y que nunca termina por poseer, tampoco puede copiarlo, no puede adaptarlo, simplemente paga por el uso. Entonces, bueno, para ir un poquito para atrás y ponerle un poco de marco académico, como sociólogo que tengo como un poco ese deber, voy a empezar a traer algunos pensadores para apoyar un poco las ideas que quiero transmitir. Esta frase, no sé si la conocen, es bastante elocuente sobre la idea, una de las ideas
que voy a desarrollar en la presentación. Como me mandan a hablar de software, está bien, no me mandan, eso es importante. Porque había como 15 personas antes que yo, pero finalmente me eligieron a mí. Porque hay mucha gente que está trabajando con el tema de software libre, pero están muy metidos con el tema de la ley de software libre. Entonces, estaban muy atareados con eso. Bueno, por eso vine yo. Simplemente. No es que me apasione hablar en público, pero bueno, acá estoy. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Entonces, entonces vamos a hablar de cosas inmateriales, ¿verdad? Porque el software, los programas informáticos, es algo que está... si bien se puede plasmar en un soporte como en un disco o algo así, hoy día ya no se distribuye de esa manera. Entonces, creo que está, como para empezar a pensar sobre esto de que la llamamos propiedad intelectual, que en realidad vamos a hablar solamente, a mí me gustaría hablar solamente de un aspecto que es derecho de autor. Bueno, y para ir un poquito más allá, bueno, esta cuestión de lo inmaterial y que se relaciona con la capacidad de transmisión de conocimiento, ¿verdad? Bien. Me gustaría desarrollar un poco la idea de la teoría de la propiedad inmaterial, de vuelta, que ya algo habló José, y quisiera traer a este economista, Kenneth Arrow, a ver si logro, porque ustedes no sé si saben que las presentaciones tienen una cosa que se llaman notas, para las personas con mala memoria como yo. Entonces, te apoyas en la presentación con notas. En este caso no las pude sostener en la presentación linda, así que vamos a leer un poquito las notas. Bien, como les decía, Arrow fue premio Nobel de Economía en el 72 y plantea una serie de inconvenientes que tiene, fíjense la fecha, ¿no? Pero que tienen que tiene la información. Estamos hablando de una época que apenas incipientemente se estaba entendiendo lo que es la informática. Bueno, el primer problema es el problema de la apropiabilidad. El hecho de que un agente posea el bien no impide que un segundo lo utilice. La paradoja del valor. El problema de la definición del valor de la información. Esta era parte de la misma diapo en realidad. La previsión, el proceso de invención de la información no puede ser previsto a partir de sus insumos. Y la información es el propio insumo de la información. Esto, si quieren después ahora les muestro la bibliografía por si quieren ir a leerlo. Finalmente, esto es importante, que también lo dijo Villamil, está en el sentido común de casi todos, es que una vez producida una información, básicamente no tiene sentido volver a invertir en producirla, aunque a veces en el Estado lo hacemos. Una de las cosas del software libre, de la ley de software libre, es justamente uno de los intentos que tiene es no volver a reproducir muchas veces el mismo software, por ejemplo, en el caso del software. Entonces, bueno, a ver, yo estoy hablando de información, pero en este caso creo que esto se aplica con algunas pequeñas cambios o adaptaciones para cada uno de los casos. Se aplica a cualquier distribución de información, llamémosle o conocimiento, llamémosle música, video, que ustedes puedan separar de un soporte físico. Estas leyes, o mejor dicho, en la práctica, estas son las constataciones empíricas que podemos tener. La información, de vuelta, haciendo una analogía, pero si lo piensan en, en la música, los videos, se puede reproducir exponencialmente sin tener pérdidas. Hoy en particular con los soportes, con las tecnologías informáticas, y en particular con Internet y con la web. Y bueno, lo mismo, la materia prima de las ideas son ideas y la sociedad en red, lo que estaba diciendo, facilita los procesos de intercambio. Bien. Otra de las cosas que afirma Albuquerque es que para que esto... Albuquerque es el sociólogo Sergio Amadeu, es que ¿qué rol cumple el Estado en todo esto? Entonces, el loco lo que afirma es que para que la información pueda ser apropiada, entonces el Estado tiene que intervenir. ¿Tá? Y esto es lo que básicamente tuvimos como experiencia, si miramos a nivel global, de los intentos de las leyes Sopa y Pipa, que supongo que muchos de ustedes conocerán, que fueron básicamente estos intentos por restringir, y se están dando peleas concretas y diarias por restringir la distribución de información en
en la sociedad en red o como quieran llamarle. En particular, están habiendo peleas ahora, por ejemplo, a nivel del estándar nuevo de Internet, del HTML5. Y bueno, entonces, como estamos acá en un marco estatal y como estamos pensando en una reforma de las leyes de derecho de autor, entonces es importante también tener esto en cuenta, este tipo de cosas. Y yo creo que en función de algunas declaraciones públicas que han habido, entonces hay una gran confusión y es esto que me parece que hay que dejar claro. Cualquier intento de aplicar las reglas de los objetos físicos a los bienes intangibles no me parece adecuado. O sea, comparar, no sé, el robo material con el intercambio de información, al menos creo que merece problematizarlo un poco más. Cuando no es intencionalmente afirmado esto, ¿no? Bien, entonces, por cerrar un poco con la parte más teórica, vamos a ir más a lo que tiene que ver con lo que a mí me atañe, digamos, en particular, que es el software. El software o programas informáticos se puede clasificar de muchas maneras. Por ejemplo, la clasificación de Microsoft, una clasificación de Microsoft era software de base y software de aplicativos. Había una revista por ahí que era, ahí ponía esta otra clasificación, por suscripción, comprado a medida. Y hay otra que es también gratuito, freeware, shareware. Yo no sé cuánta gente acá conoce lo que es el software libre, pero bueno, también hay gente que nos está mirando desde otros lugares. Entonces, me parecía importante bueno, dejar en claro qué es el software libre. Nosotros, en particular, yo hice una tesis de grado en la que justamente decía que toda clasificación esconde una ideología. Entonces, en este caso, a nosotros nos gusta clasificar el software entre software libre y el resto del software, ¿verdad? Y el software libre es el que cumple estas 4 características que estoy poniendo ahí en la pantalla. Entonces, cuando alguien viene y dice, oh, bueno, mira, te traje un programa, bueno, ¿es software libre o no? Y la única forma es ir a leer la licencia, que es el contrato que hace al adquirir el software entre el productor o el distribuidor y uno, el consumidor. Entonces hay que ir a fijarse el contrato si están esas 4 libertades. Hay contratos estandarizados, hay licencias estandarizadas como la GPL, la BSD u otras. Entonces uno va, busca el software, busca en la carpetita de software, se fija licencia y ahí, si encuentra una estandarizada, más fácil. Si encuentra un texto ahí mamotreto, lo va a tener que leer y ver si es libre o no. Creemos que el software libre tiene muchos beneficios. Bueno, justamente, como ven, son todas potencialidades. ¿Sí? Habla de libertades y de potencialidades. O sea, es decir, que una persona común que no sepa programar use software libre, en principio le da igual. Pero bueno, después vamos a ver que en el ámbito educativo o incluso si yo siendo una empresa quisiera adaptar el software que me dieron, entonces ahí hay como muchas aristas que se abren sobre la capacidad de adaptación, tener que volver a pagarle a la empresa para que me agregue 2 usuarios, etc. Entonces nosotros recomendamos, obviamente, utilizar software libre porque creemos en esta forma, creemos en la libertad, creemos en esta forma de trabajo que eventualmente puede generar el software libre, que es un trabajo colaborativo, que es un trabajo en red. Y bueno, además existe una cláusula que se llama copyleft, me quedan 4 minutos, que es que esas 4 libertades, o sea, es un agregado en el contrato, que esas 4 libertades se sostengan en la futura distribución del software. Bueno, acá había algo importante que no sé si venía ahora. En estos 4 minutos que me quedan, 3. Bien, que es el tema de presentarlo, justamente la pertinencia de que yo estoy hablando de esto acá es sobre el tema de plantearlo como un modelo de posibles éxitos, ¿verdad? También es un gran cementerio de cosas que no funcionaron, pero es un modelo de posibles éxitos. En particular, ahí muestro, por ejemplo, 5 de los programas o software más famosos del mundo y más utilizados a nivel del mundo, sin temor a equivocarme. Bueno, no sé si más utilizado alguno, pero en general
Sí, y la importancia de saber qué es el código fuente. Para el software es muy importante. Para poder ejercer dos de esas 4 libertades que estaban enumeradas, uno necesita tener el código fuente. Y el código fuente viene a ser, son las instrucciones con las que fue diseñado el software. Digamos, son los códigos, las líneas de programación que el programador escribió para que la computadora o el programa funcione de determinada manera. Entonces es muy importante el código fuente. En el modelo de las licencias habitualmente no se distribuye el código fuente y en el modelo de software libre se distribuye el código fuente. El código fuente justamente es creado por un autor o por un conjunto de personas que sí quedan explícitamente colocados los autores. Eso es importante. O sea, lo que está haciendo a través de las licencias, ahí está la explicación, lo que estamos haciendo nosotros a través de las licencias de software libre es justamente utilizando la ley de derecho de autor, garantizar lo primero que es la autoría del programa y otorgar libertades al usuario, que es muy importante justamente para esto que nos convoca aquí y que queremos discutir. Entonces, bueno, ahí hay una definición del filósofo Pekka Himanen del año 2001, debería decir. Y bueno, el esfuerzo colectivo. Hay la cantidad de líneas de código fuente escritas para que esos programas sean lo que son, ¿no? Para el sistema operativo Linux, por ejemplo, tienen ahí 68 millones de líneas de código. Para el servidor de Internet Apache, 2 millones de líneas de código. Para Firefox, que muchos de ustedes deben conocer, casi 10 millones de líneas de código. Eso es trabajo humano, trabajo colaborativo, alguno desarrollado por empresas, la mayoría, hay un montón que está desarrollado por empresas, otro desarrollado por programadores independientes, freelance. ¿Un minuto? Un minuto, qué puntuales. Bien, yo creo que, bueno, nada, una reflexión importante que además de que el software sea libre y copyleft, o sea, tenga la cláusula esta, además debería de ser comunitario, debería tener la capacidad de generar comunidad y gente trabajando en torno a eso. Muchos de estos software que están acá en esta lista lo han logrado y por eso son exitosos. Y esas 3 cosas son, bien, a ver, 27 segundos. ¿Es cosa de hippies esto de software libre? Porque muchas veces nos han acusado de hippies. Bueno, un ejemplo de quién escribe Linux, el kernel, la parte central del sistema operativo. Ahí están las cifras, se las dejo nomás. Y bueno, voy a pasar rápido cosas que yo ya sabía que no me iba a dar el tiempo, pero que quería que les quedara. Y que esta presentación hoy de noche la voy a colgar en mi sitio web, que si tienen para anotar es http://lupa18.org. La voy a colgar en un formato de presentación abierto y con las notas para que puedan tener acceso al resto de las cosas. Y por ejemplo la bibliografía que ahí va a estar pasando. Esos son los libros que me parece interesante para discutir estos temas. Sí, lupa18.org. Y finalmente, cerrar con esta frase de LeSig, que lamentablemente quedó en 2 pantallas, pero estaba para verla en una. Ya estoy pasado con 5 segundos. Bueno, muchas gracias. Esto es importante. Todas las fotos que vieron son de mi autoría y las estoy liberando para que cualquiera las pueda utilizar. Falta de práctica en manejarme en estos escenarios. Decía Pablo recién que un evento como esto tiene que ser un evento para la discusión. Y agrego, no tiene que ser un evento para las ideas formadas, para las ideas consolidadas. Entonces, esta presentación que vamos a hacer en estos 15 minutos, que es un resumen de un documento que le presentamos al proyecto y que pueden acceder a él a través de la página, tiene un poco esa idea de empujar ideas, de generar discusión
En consecuencia, no se trata de opiniones acabadas, sí se trata de conclusiones que uno va sacando de esa práctica y de dar un aporte para esa discusión. Y creemos que en ese sentido es un buen comienzo, comenzar presentando ideas que abran el debate. El primer tema la primera cuestión que queríamos plantearles es el tema actual de las limitaciones y excepciones. ¿Qué son las limitaciones y excepciones? Bueno, son los usos de obras que están protegidas o que estarían protegidas por el derecho de autor, pero hay determinados usos en determinadas circunstancias que no quedan alcanzados por el derecho de autor y en consecuencia el autor no puede ejercer los dos derechos que en general tiene sobre los usos protegidos. El derecho de gobernarlos excluyendo a terceros, es decir, la necesidad de pedirle autorización al autor, y en la gran mayoría de los casos, no en todos, son usos que no generan a favor del autor una remuneración. ¿Y por qué existen las limitaciones y excepciones? ¿Por qué hay usos de las obras que están excluidos de los derechos de autor? Bueno, porque esos usos cumplen funciones. La primera que nosotros entendemos a destacar es que hacen posible el equilibrio entre la protección del derecho del autor y el acceso de la sociedad. Y ese equilibrio es el que estimula la creación. El desequilibrio en la protección o en el acceso no genera el ambiente más propicio para la creación. Es cierto que el fundamento proclamado y cierto de los derechos de autor es justamente generar el estímulo a la creación. Pero sin un acceso al conocimiento, tampoco la creación es posible. Y también constituyen las limitaciones y excepciones una herramienta para el cumplimiento de políticas públicas en materia de educación y cultura, como lo vamos a ir viendo. Entre otras cosas porque dan garantía para el acceso y la difusión de la información y del conocimiento, como venimos diciendo. Abren la circulación a esa carretera del conocimiento y de la información. ¿Qué pasa en Uruguay? Las limitaciones y excepciones, a mi entender, también cumplen una función legitimadora del propio derecho de autor. Cuando una sociedad reconoce y los autores reconocen que hay determinados usos que quedan libres de sus propias obras, en realidad lo que están haciendo es legitimando su propio derecho de autor. Porque están diciéndole a la sociedad que esos usos que son indispensables para ellas no son alcanzados por ese derecho que justamente reclaman. Entonces, creo que hay que ver las limitaciones y excepciones no como una resta al derecho de autor, sino como un fuerte legitimador de esos derechos. Decíamos que la ley del Uruguay, que fue actualizada en el año 2003, mantiene un conjunto de limitaciones y excepciones, una disposición en el artículo 45, igual al que era en el año 37. Y la primera conclusión que se puede decir es que una norma concebida en el año 37 no va a dar respuesta a las necesidades de una realidad 70 y pico de años posterior, 75 años posterior. Y entonces, ¿cuál es el problema de la inadaptación? Bueno, primero la incertidumbre. ¿Qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? ¿Dónde tengo que remunerar o pedir autorización al autor o dónde puedo actuar libremente? Y cuando hay incertidumbre, eso frena el desarrollo de iniciativas, porque nadie invierte tiempo, nadie hace proyectos si el riesgo aumenta. Cualquier iniciativa, sea lucrativa o no, supone asumir un riesgo. Y la norma
las normas, las leyes, lo primero que tienen que hacer es generar certidumbre. ¿Qué tipo de limitaciones y excepciones se necesitan para la educación? Bueno, necesitamos que nos den definiciones, que nos den certidumbres en cuanto a qué. Por ejemplo, hablando de los temas de actualidad, en cuanto a qué se puede copiar y qué no se puede copiar, cuánto se puede copiar, qué se puede fotocopiar, hasta dónde va lo lícito en una fotocopia y hasta dónde y cuándo ya se vuelve ilícito. ¿Hasta cuándo podemos subir cosas a las redes o bajar cosas de las redes? ¿Y quiénes son los autorizados para eso? ¿Todos? ¿El profesor, los alumnos, la clase, la facultad? Para poner ejemplos. En el Uruguay no tenemos consagrada una excepción que está ampliamente difundida y que se conoce como de uso privado, que nos permite realizar copias en el ámbito personal, en el ámbito íntimo, y al no estar consagrada esa excepción, esos usos de las obras en el ámbito personal, no comercial, las copias de respaldo, las copias para consulta, el préstamo, pueden llegar a constituir usos que transgreden el derecho de autor. Usos ilegítimos. Nosotros creemos que la excepción de copia privada, antes que la excepción para educación o para actividades culturales, tiene su importancia porque tiene que ver con la libertad de la persona y con el desarrollo de las capacidades de la propia persona. Con la persona en el ejercicio de su libertad y con el derecho de la persona al desarrollo de sus capacidades. Y en el Uruguay constituye un delito. Sí, un delito. Porque al no estar esa excepción y al haberse consagrado un delito de multa para quien realice la reproducción de obras o interpretaciones o de fonogramas o usos no admitidos de emisiones, aún sin ánimo de lucro, es pasible de una multa. Pero no solamente es pasible de una multa, sino que va a tener un antecedente penal. Y si le llega a pasar que la desgracia de que se ve comprometido otra vez con la ley penal, va a tener un antecedente. Eso ya lo dijimos. Bueno, ¿y cuál es la situación de aquellos que arrancan la cadena de la producción de conocimiento? Y bueno, el mercado hoy está dominado por unas pocas corporaciones transnacionales que gobiernan la producción editorial, musical y audiovisual. No estoy diciendo ninguna noticia con esto. Y con esto estoy diciendo que la función de productor, de representante o de editor, la estoy demonizando, no. Porque están las editoriales nacionales, porque están las editoriales independientes y porque están los productores nacionales, porque está Ayuí Tacuabé y vamos a meter en la misma bolsa a todos. Creo que no, pero no podemos dejar de desconocer una realidad que es evidente. Incorporemos esa realidad evidente, incorporemos que están los grandes del cine y que están los grandes de la música y las grandes editoriales que dominan el panorama. Porque si no incorporamos esa realidad, no estamos haciendo un análisis adecuado y no vamos a poder luego generar la normativa que nos asegure ese equilibrio que estamos buscando. Y seguro el autor, el intérprete, el artista se encuentra ante esas empresas en una situación de desventaja y con una capacidad de negociación limitada. Esta es una realidad. Habrían acá en la sala decenas de ejemplos para contar. ¿Qué pasa? Se establece la cesión, la posibilidad de cesión, pero en esos contratos
donde hay una parte débil y una parte fuerte en general, no hay lo que se llaman normas de protección. En el Uruguay no las hay, pero en una gran cantidad de leyes de derecho de autor, la mayoría, esos contratos están regulados. El contrato de edición, de producción y de representación están regulados. ¿Están regulados por qué? Sí, para que haya una circulación equilibrada, para que haya una igualdad contractual, pero también para proteger al creador original. ¿Cuál es la otra situación que se está dando? Y que forma parte del avance de la ciencia, del avance del conocimiento. La actividad creativa hoy, en una parte muy importante, es colectiva. Está dejando de ser individual. La obra cinematográfica, la obra audiovisual da cuenta de eso. Es cierto, la obra literaria todavía sigue siendo en gran parte hija del autor individual, pero cada vez menos, porque además la evolución de la sociedad, la evolución de la tecnología genera nuevos tipos de obras, nuevas formas de creación. Y esas formas de creación, por su complejidad y por las posibilidades que dan, tienen carácter colectivo. Y si tienen carácter colectivo, hay que manejar su titularidad de alguna forma. ¿Y qué pasa? Que en una parte importante de la creación se dan en situación de una relación de trabajo o de encargo. Y si se dan en una situación en una relación de trabajo, hay que regular esa situación. Porque la ley, por ejemplo, en materia de software, la ley en materia de software establece, por ejemplo, que la titularidad del software creado en relación de dependencia pertenece al empleador, pertenece al empresario. Pero no hay mucho más. Y cuando estamos ante una creación colectiva y en relación de dependencia, creemos que la normativa tendría que empezar también a proteger a esos colectivos y regular, como se regula en el derecho de trabajo, esa relación de dependencia. De la misma forma que se hace para el audiovisual. El problema de la creación cinematográfica, que ya fue tomado en el convenio de Berna, porque el avance tecnológico va llevando a esas regulaciones. Cuando aparece el cine, aparece la creación colectiva cinematográfica y ya Berna empieza a dar normas y ya las leyes empiezan a dar normas donde el productor queda como representante de la obra, como aquel que puede ejercer los derechos sobre la obra, regula quiénes son los coautores que tienen derechos propios, quiénes no los tienen, etcétera, etcétera. Bueno, en ese camino tenemos que seguir siguiendo porque la creación cada vez es más colectiva y cada vez más se hace en relación de trabajo. Entonces, la reforma del 2003 sí consagró un montón de derechos a favor de los titulares de los derechos, un montón extendió los derechos de autor, los aumentó y los extendió, pero no actualizó el capítulo de excepciones y limitaciones, como estábamos hablando, ni estableció normas de protección suficientes para los autores originarios. Y en consecuencia, creemos que el equilibrio entre protección y acceso no se mantiene. Me están cortando un minuto. Dale, gracias. Entonces voy a plantear en un minuto el último tema y voy a pasar las diapositivas sin comentarios, porque si no acá el señor que hoy se ríe se va a empezar a poner cara fea. ¿Sí? Bueno, el tema de los derechos de autor en Internet. Los dos derechos son la reproducción, la bajada, porque el derecho de reproducción se extendió a bajar. Hoy cargar en una memoria es reproducción, la puesta a disposición. Intuitivamente lo podemos ver. Bueno. ¿Qué pasa con Internet? Hacen posible el acceso y la difusión de las obras a un número indeterminado de personas y sin costo. El one click. Yo con un clic puedo poner a disposición una obra inmediatamente a un público
indeterminado. Puedo hacer millones y millones de copias, hablando... y eso pone el sistema, en nuestro entender, pone en crisis el sistema de derecho de autor. Porque el derecho de autor estaba concebido sobre dos bases: el formato físico y el control de la cantidad de reproducciones. Internet pone en crisis esas dos situaciones. Porque no hay formato físico y entonces la obra inmaterial se vuelve fácilmente transmisible y reproducible. Y porque, en consecuencia, la cantidad de ejemplares no es controlable. ¿Qué pasa? La reacción que hubo fue tratar de extender los derechos de autor que estaban concebidos para el formato material y el control de copias a un ámbito distinto. Y eso, a nuestro entender, lo que está haciendo en realidad es restringir el acceso a las obras, trabar la circulación de las obras. Es decir, no explotar las posibilidades que da ese medio. ¿Qué es lo que deberíamos tener? Adaptar la legislación. ¿Cómo? Bueno, concibiendo limitaciones y excepciones para el ámbito digital y hacer otra cosa más, buscar nuevas formas de que el autor efectivamente reciba una justa remuneración por el uso de sus obras en el entorno digital. Y hablo de remuneración, porque, con esto termino, en los hechos lo que está pasando ya desde antes, ya en el entorno analógico, es que el derecho de exclusión es un derecho del productor o del representante o del editor para poder llevar adelante su trabajo. Pero el verdadero derecho del autor o del intérprete o del artista es el derecho de remuneración. Y creo que por allí están las vías que tenemos que trabajar para reencontrar un equilibrio que permita el uso, la explotación de las posibilidades del mundo digital y remunere a los autores y permita seguir generando la creación. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Desde la Cámara vemos con mucha alegría este tipo de debates. Nos parece muy saludable desde todo punto de vista para la sociedad compartir qué es lo que hacemos, porque de eso se trata. Yo vengo aquí a explicar a qué nos dedicamos en la industria editorial. Ojalá que quede claro, a nosotros nos gusta mucho lo que hacemos y por eso queremos explicarlo. La Cámara Uruguaya del Libro, que tengo el honor de presidir por segunda vez, integra desde el año 44 a libreros, editores y distribuidores de este país. Cuando decimos que integramos a los tres sectores, es importante que se sepa que aquí convivimos no solo las tres patas de una producción y comercialización de libros, sino también todo tipo de empresa dentro de la misma. Aquí tenemos empresas transnacionales y empresas nacionales, tenemos librerías grandes y librerías chicas. Tenemos distribuidores que son nacionales y también transnacionales en el caso de las casas, de las filiales de casas transnacionales. Y esta cadena abarca, de acuerdo a los datos del MEC para el año 2009, a 1.187 puestos de trabajo directos. Y es muy importante la puntualización de que son trabajos directos. Esto es en relación de dependencia. Esto es la gente que figura en las planillas de trabajo para hacerlo más gráfico. Eso quiere decir que, por ejemplo, los autores no están considerados aquí porque los autores no son empleados de las editoriales. Somos socios, en realidad, en esta elaboración. Tampoco están aquí todos los, por ejemplo, los diseñadores gráficos o los fotógrafos. No están tampoco aquí contados los imprenteros. No están aquí contados los fleteros que llevan los libros. Nada de eso está considerado. Es decir, que estos 1.187 puestos de trabajo de los cuales estamos hablando es el mínimo de la gente que trabaja para crear libros y comercializarlos. ¿Cuál es la finalidad de nuestra institución? La promoción y la defensa del libro en el país y en el exterior.
Desde el punto de vista de la difusión del libro en el país, venimos organizando lo que es lo más emblemático, la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en nuestra ciudad capital, que en este año convocó a más de 100.000 personas en las actividades, durante 13 días de feria, con 155 actividades, como ustedes habrán disfrutado seguramente de alguna de ellas. Tenemos la coorganización con intendencias en el interior del país. Y en cuanto a la difusión del libro uruguayo en el exterior, compartimos con el MEC la responsabilidad y el orgullo de representar al creador uruguayo en el exterior. Y ahí es donde nosotros trabajamos con la gente de la AUCH, por ejemplo, para mostrar las creaciones que no solo tienen que ver con el texto escrito, tienen también que ver con esta industria que ha crecido tanto últimamente, que es la de los cómics o los relatos gráficos. Y allí estamos en Guadalajara y Buenos Aires, de forma estable. En la Feria del Libro de Buenos Aires, Uruguay participa desde su inicio. Es de los pocos países que nunca ha faltado a la cita de la Feria del Libro de Buenos Aires. Y en Guadalajara hace unos 9 años que estamos participando en estas ventanas del exterior. Sería impensable que lo pudiéramos desarrollar si no fuera con un apoyo estatal. Y en estas actividades del exterior, por ejemplo, y aquí es una cosa que nos interesaba especialmente resaltarlas, si bien nosotros como Cámara Uruguaya del Libro gestionamos los stands, por ejemplo, y nos hacemos cargo de la difusión, de conversar con la gente, de explicarles, nosotros no podemos llevar, porque justamente son fondos públicos los que viabilizan esa presencia del exterior, solamente los libros de nuestros asociados. Y es allí en donde nosotros vamos al exterior con los libros que se hace un llamado público para mostrar una representación lo más amplia, lo más acabada posible de lo que los creadores uruguayos hacen. Y allí no está restringido al ámbito de los socios de la Cámara Uruguaya del Libro. Entonces, ¿qué son nuestros objetivos? Unir a los que trabajan por y para el libro en nuestro país. Y en esto tiene una importancia central, en lo de unir. Porque uno puede pensar, bueno, pero ¿qué tienen que ver los libreros con los editores, con los distribuidores? Y en realidad, si nos sentamos a negociar condiciones o nos sentamos a negociar, no sé, plazos, seguramente no vamos a estar de acuerdo. No, nosotros lo que tenemos lo que llevamos adelante, en lo que estamos embarcados, es en buscar lo que nos une. Y lo que nos une es la difusión del libro, tanto en el Uruguay como en el exterior. Y en ese punto, en la difusión del libro, y en especial del libro de autor uruguayo, para el caso de la representación en el exterior, es donde ponemos nuestro mayor esfuerzo. Y ahí es donde entran estas conferencias. El impulsar y mejorar la producción y la difusión del libro y las publicaciones en y de nuestro país, en especial de los autores uruguayos. Y aquí está una palabra que es importante, es en especial. Nosotros no nos dedicamos solamente a los autores uruguayos, porque sería, desde el punto de vista cultural, un contrasentido pensar solo en el autor uruguayo. Basta con que cualquiera de nosotros mire un poquito en su formación o en sus gustos y difícilmente se encuentre solo con autores nacionales. Eso nos pasa en todo, nos pasa en la literatura, nos pasa en la información, nos pasa en la música. Por suerte somos una sociedad muy abierta y nos hemos nutrido de aportes muy diversos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Entonces, la promoción de exposiciones y ferias, organizar instancias de orden profesional y cultural, como por ejemplo las jornadas de educación, las jornadas para profesionales en el marco de la feria, instituir premios a las mejores producciones bibliográficas nacionales. Y aquí hay en sala algunos ganadores de premios Bartolomé Hidalgo que reconocen la calidad de autores uruguayos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Defender el derecho intelectual, tanto a lo que tiene que ver al derecho autor como a los derechos patrimoniales de la obra, y defender los derechos de todos los profesionales que trabajan en la cadena del libro. Y acá hay algo que a nosotros nos resulta muy relevante y queremos plantearlo con énfasis aquí. Un libro, en el formato que sea, no importa, es mucho más que la suma de lo que un autor creó, alguien corrigió y alguien diseñó. Un libro tiene una identidad, tiene una unidad y tiene una lógica interna. Y esa lógica interna y ese producto final, que es un libro, lo tiene gracias a una editorial. Y es una editorial la que le da ese compendio lógico y no otro,
tal vez ese mismo contenido puesto en otra editorial, con otro editor, con otro equipo de trabajo, hubiera terminado en un producto un poco diferente al menos. Y ese es el punto que a nosotros nos importa resaltar. Un libro es el producto de la edición del mismo y es diferente a la suma de sus componentes. Cualquiera de sus componentes aislados no dan ese libro. No es una sumatoria, es un producto cultural integrado y diferente. Por otra parte, claro que tenemos entre nuestros principios que integran nuestra creación, los estatutos de la institución, los principios éticos, jurídicos que deben regular las actividades culturales, comerciales de las empresas. Aquí una cosa que nos importa también resaltar es que el libro integra una cadena de producción y de comercialización absolutamente formal en todas sus etapas. Los puestos de trabajo que se generan en esa cadena de los que hablábamos al inicio tienen una formalidad absoluta. ¿Qué es una industria cultural? Bueno, producimos libros en diversos soportes, naturalmente, que estamos recién ingresando en los soportes no papel, digamos. Venimos de la tradición que nos ha forjado como nación de los libros en papel y estamos empezando a acompañar en otros formatos los contenidos de nuestros autores. ¿Qué son? Son vehículos para la transmisión de cultura, información, entretenimiento, formación, capacitación, es decir, lo que sustenta la bibliodiversidad. Y ese es un concepto que para nosotros es muy importante, que es la diversidad en cuanto a los contenidos, a la bibliografía. Ese concepto es muy importante. Es un concepto que está además refrendado por Uruguay en diferentes tratados internacionales, la necesidad de la diversidad a través de la bibliografía. Esto es un poco lo que les decía hace un rato, que el libro que llega a manos del lector no es la suma de los contenidos diagramados, corregidos e impresos, y la edición es el proceso que articula los contenidos de forma coherente y sistemática, de un autor o de varios, no importa, de acuerdo a un planteo lógico en una cierta unidad final. Lo que nos interesa dejar de manifiesto es que ese proceso de producción, como cualquier otro proceso de producción, agrega valor y culmina con un objeto que podrá gustar o no, se podrá considerar del agrado de algunos o de otros, pero es un producto que tiene una calidad que está avalada no solo por su autor, sino que está avalada por una editorial detrás que garantiza que se han cumplido determinados controles de calidad en ese proceso. Calidad que no tiene que ver solo con un tema de corrección ortográfica, ¿no? Estamos hablando de una calidad de integración, de una calidad que tiene que ver con citas, que tiene que ver con referencias, que tiene que ver con un sustento de coherencia integral. ¿Quiénes forman la cadena del libro? ¿Quiénes están detrás de cada uno de los libros que se ofrecen? Bueno, tenemos agentes editoriales, autores, editores, correctores, revisores técnicos, productores gráficos, diseñadores, diagramadores, ilustradores, fotógrafos, editores de imágenes, traductores, informáticos, operadores de preimpresión, las imprentas, las encuadernadoras, los administrativos, los vendedores, los promotores, los asesores técnicos, los asesores pedagógicos, los transportistas, los distribuidores, los libreros. Sobre todo detrás de un libro de texto, que es uno de los puntos que venimos a debatir acerca de cómo se viabilizará entonces un acceso más democrático a los materiales de estudio. Cuando se accede a un material de estudio, muchas veces, ese libro es el producto de un equipo de docentes atrás. Muchas veces, además, los libros que llegan hoy a manos de los lectores no son una idea brillante que se le ocurrió a un autor mientras miraba al mar. En general, es el producto de mucho trabajo y muchas veces es el producto de editores que fueron a buscar esos libros. En el caso de los periodistas, muchas veces ese es el fenómeno. Muchas veces en el caso de investigaciones de toda índole que se les pueda ocurrir, es
un editor, un equipo de editores, un equipo de gente que está pensando, bueno, ¿qué le puede interesar a la sociedad? ¿Qué temas importan? ¿En qué área convendría poner de manifiesto algunas luces sobre algunos aspectos? Llegamos entonces al tema de la reproducción ilícita. Un libro es una unidad indivisible y si uno corta un libro y lo separa, y ahí viene todo el tema del fotocopiado, lo que nosotros decimos es, el fotocopiado está haciendo un daño muy grande a la formación, está haciendo un daño muy grande a la cultura de este país, porque en la mayor parte de las veces el estudiante que recibe fotocopias no tiene idea del contexto en el cual ese capítulo o ese trozo de capítulo integra. Entonces, ¿qué venía antes? ¿Qué hay después? ¿Qué es lo que el autor quiso transmitir como idea global, como concepto más general? Y ese es uno de los problemas que nosotros entendemos como de los más graves desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista de la sociedad y de la reflexión. Por supuesto, el riesgo más grande es tergiversar un contenido original. No piensen ustedes en un párrafo de cualquiera de nosotros, escrito o dicho verbalmente, en donde se le saque un pedazo y se deje por eso. Y además, encima aparezca debajo nuestro nombre. Y capaz que no era eso lo que pretendimos decir. La calidad de la educación, el derecho del autor, la remuneración por el trabajo de los agentes profesionales que crearon el libro. Aquí el punto no es solo el derecho del autor, que claro que es un derecho muy importante, sino que es el derecho del libro como tal en ese objeto. El impacto en la educación, que es lo que planteamos hace un rato, la importancia de que los estudiantes tengan la capacidad crítica de comparar autores, de comparar propuestas, de analizar, de ir a un índice y de buscar qué es lo que les interesaba. El tema de los docentes para nosotros es fundamental. Un docente que va a dar clase con una fotocopia en su mano creemos que es de las peores señales que se pueden dar en una educación que pretendemos que sea de primera. El tema de la reproducción ilícita causa un daño muy grave desde el punto de vista de la producción en general, porque los libros o los contenidos en general solo tienen sentido si se hace una inversión previa, y esa inversión previa corre solamente por cuenta de las editoriales. Es imposible que uno se embarque en ediciones a veces cuando el riesgo de fotocopiado es muy grande o cuando no se ha logrado vender lo suficiente, un material como para que deje un resto necesario para invertir en el próximo libro. Y ahí eso implica que hay muchos autores a los cuales ni siquiera estamos en condiciones de ofrecer al público un primer libro de ese autor. Bueno, y aquí está el tema del costo de la edición, ¿verdad? Que es un problema de escala, sencillamente de escala. Cuando uno hace una tirada o una edición de 500 ejemplares, cuando en realidad podría haber hecho una edición de 10.000 porque esos eran los potenciales interesados, el costo unitario se va a las nubes y ahí es donde empezamos con el debate, que ojalá mañana se dé, de los libros son caros. Son caros en relación a qué, son caros por qué, quién hizo la inversión y para qué tamaño se hizo esa inversión. Bueno, dejo por acá porque Santiago me va a pegar. Y él es malísimo. Sí, además Santiago es malísimo. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Me pareció una buena instancia aprovechar la ocasión para crear y componer algunas de las cositas que voy a ir tocando acá. Otras las voy a decir al final los autores. Permiso, voy saludando, aprovechando a aclarar que siempre en el Uruguay
grande solidario, grande o chico el escenario, guitarra, pincel o piano, para brindar nuestra mano en calle, escuela o sindicato. Nunca hará falta un contrato, ni en inglés, ni en castellano. Aquí en Uruguay, aquel creador que quiera regalar sus derechos de autor es libre de hacerlo. Es libre ahora y lo fue siempre. Tempranamente tuve la felicidad de que alguna de mis canciones se instalara en el alma de buena parte de mi gente. Cientos de veces a lo largo de 35 años he cedido solidariamente mi trabajo y mis derechos a toda iniciativa que creí noble. Soy parte de un colectivo, de una sociedad. Como obrero y orfebre de la canción, asumo el derecho y el compromiso de aportar mi arte cuando ese colectivo lo necesite. Y nunca precisé un contrato para eso. Se menciona que el mundo cambió tanto que hay que limitar los derechos autorales para no impedir el acceso a la música y la cultura. Sin embargo, al igual que como me sucedía a mí hace 40 años, mi nieto hoy paga la entrada al recital, paga el ómnibus al recital, el disco que compra del recital, la ropa que lo viste, el refresco que toma. Y por otro lado puede escuchar música gratis por la radio, la televisión o por internet. O sea, accede a la música sin restricciones. En este mundo globalizado, a prepo, como nunca antes, el capitalismo ha afinado inteligentemente sus formas de expropiación y explotación del trabajo de unos en beneficio de otros. Pero el meollo del problema no ha cambiado ni evolucionó para bien. Por el contrario, ha empeorado. Se han transformado sí los instrumentos a través del cual se realiza esa explotación. Por eso y no por casualidad las transnacionales de Internet pelean y engañan y confunden buscando no pagar derechos de propiedad intelectual. Para nosotros es falso que en Uruguay la gente no tenga acceso a la música. Con sus más de 420 radios y 250 señales de televisión, Uruguay es uno de los países con más medios de comunicación per cápita en el mundo. Y también es uno de los más desarrollados en cuanto a conexiones por Internet. Sitios como YouTube son de los más visitados y recurridos por los uruguayos. La producción nacional de discos físicos o digitales sigue creciendo año a año, así como la oferta de espectáculos. En poco tiempo llegarán aquí las plataformas digitales de música que permitirán el streaming o las descargas legales a celulares, completando la manera de escuchar música instalada en el mundo de hoy. Poniéndonos la mano en el corazón, todos aquí sabemos que en Uruguay la gente accede a prácticamente cualquier música del mundo que se le ocurra y nadie ha sido molestado por estar descargando música de sitios ilegales. Pero tenemos un problema. Sí, uno de los problemas que tenemos quienes trabajamos en la producción de bienes culturales en Uruguay es que somos pocos. Poquísimos. Apenas el 1,5%, tal vez el 2% de la población total del Uruguay es la que crea o inventa todo tipo de obras artísticas o científicas. Belleza y conocimiento que disfruta y utiliza el otro 98%. Constituimos una minoría atacable, de escaso poder económico, de relativo poder de presión y fácil de discriminar, especialmente desde el anonimato soberbio promovido desde Internet. De otro modo, no estaríamos hoy sentados aquí en un país en el que nadie seriamente puede afirmar que el acceso a la música constituya un problema.
no estaríamos aquí convocados por el propio Estado, debatiendo sobre propiedad intelectual, argumentando y teniendo que salir en defensa de nuestros derechos, que es lo mismo que decir en defensa de nuestro trabajo. Si no fuera así, tal vez estaríamos debatiendo otros derechos, como el de la vivienda, o el de la propiedad de la tierra y de los medios de producción, o el derecho de herencia, asuntos que, como atañen a muchos y a intereses poderosos, conviene no tocar. Volviendo al principio, las canciones no surgen mágicamente de un momento a otro. Son fruto de un desarrollo y un trabajo de años. Aprendizaje, estudio, perfeccionamiento para dominar instrumentos, técnica de escritura, oficio para que una idea se convierta en melodía y luego en canción. Luego el trabajo sobre el escenario, la interpretación, ensayos y ensayos, posteriormente su grabación en estudio y desde allí comenzar la tarea de difusión. Todo esto conlleva una enorme inversión en tiempo y dinero que no tiene ningún seguro de retorno. Los músicos no creamos hits de antemano, ni existe fórmula que lo garantice. Todo nuestro trabajo es a riesgo. No sacamos las canciones de una galera. Cuando se pretende debilitar nuestros derechos como creadores, se está atacando directamente nuestro trabajo. Creemos que el Estado debe proteger más y mejor nuestro trabajo para poder seguir produciendo. Aquellas sociedades que más protegen su propiedad intelectual son precisamente las que alcanzan mayor desarrollo. Están ahí, girando, girando, girando. Los discos están ahí, girando, 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 girando. Otra realidad escasamente conocida es que la música uruguaya se grabó en estas esquinas. No vino Santa Claus a descubrir a Citarrosa, son discos uruguayos las canciones más hermosas. Y están ahí, girando, 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 girando. Al revés de lo que históricamente ocurrió en buena parte del mundo, las compañías discográficas locales e independientes han tenido un papel preponderante en la grabación de la música nacional y el desarrollo de los artistas locales. Más de un 95% de la música uruguaya fue editada por sellos uruguayos a lo largo de los últimos 60 años. A no confundirse, no han sido transnacionales, ni ha sido el Estado, ni mucho menos el público detrás de una computadora, los que han creado los catálogos musicales que hoy son orgullo y disfrute de todo el Uruguay. Los sellos nacionales no solamente no han impedido a la gente el acceso a la música de sus creadores, sino que por el contrario han sido los únicos que, junto a los propios artistas, han invertido y arriesgado grabándola. Aunque parezca obvio y redundante, para que pueda analizarse la cuestión del acceso a la cultura, necesariamente debe haber cultura a la cual acceder. Si lo que nos interesa es mantener nuestro ser uruguayo y preservar nuestra identidad nacional, lo que debe preservarse es principalmente la creación de más cultura uruguaya. Esa cultura uruguaya está dada por la creación de nuestros compatriotas como autores, como intérpretes, como actores, como trabajadores de las industrias culturales, que permite que los orientales disfrutemos de nuestra propia identidad, de nuestra propia sangre hecha arte con la impronta propia de nuestra nacionalidad.
Cuando nos preguntan cómo armonizar el derecho de autor con el acceso a la cultura, realmente, cuanto menos de la música, que es lo nuestro, no vemos que haya problema alguno de armonización. Sí vemos que si no hubiera protección para la creación dada por el derecho de autor y los derechos conexos, ningún estímulo habría para que los creadores dedicaran su ser a generar identidad uruguaya sin renunciar al derecho propio de cualquier trabajador de ganarse el pan con el fruto de su labor. Pero para que la música siga llegando gratis al pueblo y el acceso a la cultura esté garantizado, necesariamente debe haber determinadas formas de utilización por las que se cobre. Solo así el autor, el artista principal, los músicos, los auxiliares que participan en las grabaciones, los productores de fonogramas o de videos, los que participan en la fabricación, en la distribución y también en la venta, recibirán su justa parte y podrán seguir dedicándose a la producción cultural. Solo así se realimenta el círculo virtuoso de la creación cultural. Y esta posibilidad de que los creadores decidan cuándo pueden regalar al pueblo su música y cuándo necesitan cobrar para vivir y seguir creando, la da el derecho de autor, sabiamente protegido por nuestra Constitución en su artículo 33, tal como se protege también a la propiedad, al trabajo, al comercio, a la profesión, que en definitiva son la imprescindible protección, el estímulo y la justa recompensa a la labor de los hombres. Ningún derecho, salvo la vida y la salud, es absoluto. Lo sabemos bien y de ninguna manera los creadores pretendemos estar al margen de la necesaria armonización y equilibrio de todos los derechos e intereses en juego. Pero armonizar no es abolir, armonizar no es suprimir, armonizar no es esclavizar al creador de cultura a expensas de un inexistente problema de acceso a la misma. Así como nuestra Constitución garantiza el derecho a la vivienda decorosa y nadie está postulando hoy que exista la obligación de albergar en nuestros hogares a quien esté en una situación de desamparo, realmente no entendemos cuando se sostiene, más o menos disimuladamente, que los creadores no deberíamos tener protección o deberíamos tener una protección muchísimo menor a la que nos garantiza nuestra Constitución y nuestra ley, como si ello fuera la solución para un inexistente inconveniente en el acceso a la cultura. La cultura uruguaya requiere más protección y no menos. El trabajo de los creadores y de toda la cadena de valor que se origina a partir de la creación requiere mayor tutela y no disminución de la misma. Es la única forma de crear más cultura uruguaya, de igualar su protección con la que gozan las creaciones en otros países del mundo y, en definitiva, de permitir que más cultura sea accedida por el pueblo. Razonemos sobre el dato de que las sociedades que más protegen su propiedad intelectual son precisamente las que alcanzan mayor desarrollo. Es absurdo pensar que puede haber creación cultural sin la protección para los creadores que asegura el derecho de autor y el artículo 33 de nuestra Constitución. Insisto, no vemos un problema de acceso a la música en Uruguay. Sí advertimos la presencia de un capitalismo imperialista que bastardamente pretende hacer flamear la bandera del acceso a la cultura simplemente porque no quiere pagar por utilizar la creación ajena. Porque lo que les interesa es vender publicidad en sus motores de búsqueda o vender conexiones de banda ancha sin que los creadores puedan reclamar sus derechos de participar o no en un negocio ajeno y reclamar la porción de la torta que les corresponde por el hecho de ser los autores de los contenidos que viajan por las autopistas de la información. El problema lo tienen los gigantes de Internet que principalmente desde el hemisferio norte buscan usar la creación ajena sin pedir permiso y sin pagar por ella. La armonización entre derecho de autor y acceso
a la cultura, afortunadamente no es problema para el pueblo uruguayo. No nos dejemos engañar. No es el pueblo uruguayo quien tiene un problema de acceso a la cultura. Es una nueva forma de capitalismo foráneo el que quiere lucrar a expensas de la creación ajena y pone al pueblo como excusa. Como quiebra la cintura y la razón y se acomoda en el aire pájaro para pintarle ese gol al olvido. Muchas gracias. Una ficha técnica al final. Utilicé Humo sobre el agua, Smoke on the Water de Deep Purple, el arpegio introductorio de A Desalambar de Neville Yeti y el arpegio de Príncipe Azul de Mateo y Buscaglia. Lo demás es a cuenta del que está acá. Gracias. Este es un poco mi punto, que es un punto bastante específico, bastante enfocado, en un artículo de la ley que fue reformada en 2003, que es el artículo 29. Tiene que ver con esto. Yo soy productora de cine, pero también soy autora, ¿sí? Entonces me tengo que poner como los dos sombreros para poder hablar un poco de este asunto, ¿no? Soy nacida en Uruguay, nosotros nos regimos por el derecho continental. Esta es la invención de la imprenta. La invención de la imprenta es la primera que nos permite reproducir contenido creativo. Es de 1450 y es quizás la primera crisis que existe entre el autor y ese mercado al que van las obras. Eso significó la creación del copyright en 1710 con esta hermosa reina, que además de crear unos hermosos muebles con unas patitas que ustedes recordarán, también es la que genera esta primera instrumento legal de negociación entre el autor y el mercado. Básicamente el copyright se dedica al derecho patrimonial, a la posibilidad, digamos, de mercado, y tiene que ver en la época, en lo que se hace cuando salimos del feudalismo, y de alguna forma esto ya es una forma de plantear una mirada capitalista. Es la creación desde una perspectiva de negocio, ¿sí? Es la intermediación para vender, para comprar. Existe, por supuesto, no solamente en Inglaterra, sino se da un debate sobre los derechos naturales y los derechos a la propiedad, en lo que todo esto que estamos hablando entra también en coalición. Y cruzando la Mancha, los alemanes, los franceses, empiezan a generar su propia perspectiva. Esta es una linda frase de Kant que plantea, digamos, esa necesidad de no separar al autor de la obra de una forma absoluta. Viene la Revolución Francesa consagra una cantidad de derechos, los derechos humanos, los derechos del hombre, y, casualidad, acá vienen a entrar también los derechos de autor. Ya imagínense, el copyright habla de la copia, del derecho a la copia, y fíjense nada más que ya la palabra autor existe en este nuevo concepto que es el del derecho continental, ¿sí? O sea que el foco está puesto en el autor. Este asunto me parece bastante importante. Esta es una caricatura de Balzac, Víctor Hugo, Dumas hijo, son los que empiezan a promover, ir más allá también con esta cuestión. En Berna, en 1889, se firma el convenio que plantea varios aspectos bastante importantes para el uso de la propiedad intelectual. Principalmente para mí está la firma de 163 estados al día de hoy, al principio no eran tantos cuando la firmaron, pero genera esa posibilidad, digamos, de que en todos los países sean reconocidos los derechos del autor
y sean tratados de la misma manera, ¿sí? De alguna manera yo creo que esto podría ser una discusión muy larga, evidentemente pretendo generar debate, es un primer paso hacia una globalización cultural, ¿sí? Tiene un punto, digamos, que permite, genera esa posibilidad. Pero también en Berna hay que entender que se consagran muy claramente los derechos morales del autor, ¿sí? Que no están en el copyright, porque el copyright tiene los derechos patrimoniales básicamente y los derechos de autor tienen una buena parte de derechos morales. Entonces, acá me parece que es un punto interesante y en la historia, que es en 1787, porque es el estatus que le da Estados Unidos al copyright, ¿sí? Tiene un estatus constitucional, o sea, imagínense para ellos lo importante que era ya la invención, la creación, ¿sí? Yo vengo del mundo del cine, en las clases de historia del cine a uno siempre le cuentan la historia de la guerra de las patentes, etcétera, ¿sí? Son partes muy interesantes de la historia de la cultura que siempre tenemos que tener en cuenta. En 1890 aparece el cine y empiezan a existir tensiones, ya les digo que esas tensiones tienen 4 siglos más o menos, pero entre el modelo que le da al autor unos derechos ampliados, de este otro modelo que genera un poco más una fortaleza sobre el que compra, el que adquiere. Bueno, viene la web, capaz que ando muy rápido en el tiempo, pero me parece que es importante entender que también las modificaciones tecnológicas, ¿sí? Tenemos primero la imprenta, más o menos hay como 2 siglos a que se haya una ley de derechos de autor, después aparece el cine y aparece la radiodifusión, la televisión, etcétera, toda una cantidad de sistemas de transformación, y aparece ahora, yo le pongo más o menos como el año 50, pongo la web, porque empieza a generarse un cambio interesantísimo, ¿sí? Se establece un poco en el 69 el concepto de la sociedad del conocimiento. Fíjense qué interesante cuánto demoró en reconocer estos derechos consagrados en Berna, Estados Unidos. Y voy a saltar así hasta la Ronda Uruguay del GATT. ¿Por qué quiero llegar a la Ronda Uruguay del GATT? Capaz que estoy yendo demasiado rápido, pero me parece interesante que nosotros empecemos a entender la fuerza que empiezan a adquirir, ¿sí? Las creaciones, las invenciones en el mercado de capital, donde empiezan a discutirse las grandes negociaciones entre los grandes bloques económicos mundiales, ¿sí? Esta Ronda Uruguay del GATT, que aparentemente había fracasado, termina creando la Organización Mundial de Comercio, y en ese plan, la discusión más sangrienta que se da tiene que ver con el tema de la propiedad intelectual, ¿sí? Y tiene que ver con si vamos a convertir o no a la cultura en un bien de mercancía, en un intercambio, va a entrar, digamos, así como podemos vender zapatos o podemos vender cualquier otra mercancía, también nuestra propiedad intelectual, que ese era un poco el lobby que tenía armado Estados Unidos muy fuertemente para imponerse dentro de esa cuestión. Quizás en este momento aparecen nuevamente los franceses y sacan una banderita que se llama la banderita de la excepción cultural, pelean por esa bandera y pelean por permanecer, ¿sí? las formas, las expresiones culturales de los países que queden fuera de la discusión del comercio, ¿sí? Hay una cosa bastante lógica, capaz que nosotros todos vivimos inmersos en este mundo, no lo estamos notando todos los días, pero nosotros estamos viviendo dentro de un sistema donde permanentemente somos receptores de una gran cantidad de contenido cultural que tiene un solo origen, ¿no? Aparece el cambio de paradigma en la comunicación también junto con la web, que me parece que es un tema bastante valioso también para tomar en cuenta. Es principalmente lo activo que se convierte el receptor de los mensajes, ¿sí? ¿Por qué nosotros ahora, en toda esta discusión del derecho de autor, donde está el mercado y el autor, aparece el usuario, ¿sí? ¿Por qué aparece el usuario? Bueno, porque efectivamente empieza a expresarse a través de una cantidad de medios su interés por tener acceso, ¿sí? Y empieza a haber militantes en pro del acceso, así como antes estaba esa gran lucha que tenían los que editaban los libros, los que producían, por ejemplo, las partituras con los autores, ¿sí? Cuando empieza a aparecer esta posibilidad, digamos, de darle una voz
al receptor, el receptor se activa y se convierte en efectivamente, en un usuario responsable, ¿no? En estas charlas van a encontrar, creo que más que un ejemplo de usuarios activados, de interesados, ¿sí? No solamente autores, que también se convierten en usuarios, sino que se activan para poder hacer un uso distinto de la creación. Acá voy a hacer una pausa para llegar al mundo del cine, porque me parece que es interesante lo del cine uruguayo. No porque seamos un fenómeno especial, sino simplemente porque necesito, como uruguaya, estar en un marco, y estoy hablando de una ley que lamentablemente rige en el Uruguay, que de alguna forma tenemos una pequeña porción del mercado y existe una gigantesca porción del mercado que es la porción de Hollywood. Tienen en el mundo entre un 95 y un 98% de las pantallas mundiales, ¿sí? Esta situación de dominación tan impresionante es en gran parte lo que hace que en la Ronda Uruguay del GATT exista toda esta gigantesca tensión sobre la cuestión de la propiedad intelectual. O sea, son permanentemente la necesidad de colocar la creación, la producción dominante, digamos, dentro de los mercados que nosotros seríamos como mercados emergentes originalmente, pero en realidad el verdadero uso que tiene esta cuestión cultural es la de máquina de guerra. Nosotros estamos permanentemente siendo bombardeados por modelos de vida, por formas de consumo, por cuestiones que se consideran interesantes, atractivas, que terminan generando en nosotros una actitud de consumo que es, por supuesto, importante para los que nos quieren vender productos, ¿sí? Es decir, es mucho más fácil que hacer una guerra e implantar después de la guerra determinadas empresas, simplemente establecer primero un modelo cultural y después la gente naturalmente va a necesitar consumir esa forma de vida. Y esa es la gran lucha que tiene la excepción cultural, esa es la gran lucha que deberíamos tener nosotros como consumidores y también como generadores de cultura en un ámbito de monopolio cultural como existe. Esta es una de las instituciones que a nivel mundial se dedica a manejar los intereses de las principales, son muy poquitas empresas, las principales compañías cinematográficas del mundo. Ellos viajan por todas partes, tienen una injerencia muy importante en todos los asuntos, en los fondos públicos que nosotros promovemos, en diferentes cuestiones, ¿no? A veces hasta nos dan clases y todo, y bueno, tienen como una especie de policía que se dedica también a vigilar sus intereses, ¿sí? A veces aparentemente son nuestros intereses, pero son los intereses en realidad de este monopolio. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una ley del año 37 que fue concebida de alguna forma por este personaje tan interesante que fue Eduardo Víctor Aedo, cuando fue ministro de Instrucción Pública en aquella época, que tiene algo muy interesante, ¿no? Es una ley que tiene un cambio bastante fuerte, que debe haber llevado más o menos unos 20 años generarle esta nueva parte, las modificaciones, ¿no? Pero a mí, fíjense qué detalle interesante. Imagínense el Parlamento trabajando el 10 de enero de 2003. ¿Se dan cuenta? ¿Quién estaba ahí atrás? El 10 de enero, ¿no? En Uruguay, después de haber pasado la Navidad y todo esto, ¿no? Entienden que en la plena época del receso se junta el Parlamento y sacan esta ley, ¿ok? ¿No les parece sospechoso? Bueno, sí, es muy sospechoso. Esta ley, entre otras cosas, introduce la presunción a favor del productor audiovisual. No estamos hablando de una productora como yo, que soy una pequeña hormiga, estamos hablando del productor corporación, del productor que tiene una fortaleza importante con respecto al autor, ¿sí? Y esa presunción que hace que el productor tenga a su favor, ¿sí?, sin mediar ningún tipo de contrato ni condición, las obras en coautoría con director, guionista, autor de los dibujos animados, etc. ¿Qué le pasa al sector audiovisual uruguayo? Tiene algunas fortalezas, tiene alto nivel creativo, capacidad para producir valor, éxitos internacionales, tiene carácter propio, pero tiene muy grandes debilidades. Para mí está muy poco tecnificado, tiene una muy baja organización, no existe un solo sindicato en serio en este país,
y estamos hace como 25 años trabajando en esto, dependemos mucho de los subsidios, tenemos la mano de obra irregular, es decir, desregulada, y no tenemos una estrategia realmente, una estrategia común entre todas las partes. Estas son las debilidades y bueno, ya les digo, vienen un 10 de enero y nos traen una reforma, nadie se entera. La cláusula que integran además viola los derechos morales de los autores consagrados en Berna, ¿sí? Y eso me parece que es sumamente importante porque no generan, digamos, ningún tipo de ruido. Para nosotros fue exactamente igual, fue como si no hubiera pasado nada. Y esta es mi propuesta. Hay que reglamentar la actual ley de forma que obligue a firmar contratos, ¿sí?, entre el productor y todos los demás autores. Hay que informar al medio profesional y a los estudiantes, porque lamentablemente parece que esto no se entiende. Nosotros, por ejemplo, perdimos la posibilidad de firmar un contrato de coproducción, un tratado de coproducción con Francia, por esta cuestión de que tenemos este artículo. Y es necesario organizar la gestión de los derechos, sí, por supuesto considerando al usuario, al consumidor, a todos los que haya, pero es necesario generar algún sistema para que se gestionen los derechos en el mundo audiovisual. Bueno, muchísimas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.